Hola, bienvenidos a nuestra clase de la semana 12 de LaTeX. Ya casi estamos finalizando el semestre y por fin, después de ver pues, las propiedades generales del documento, incluir imágenes, ecuaciones, tablas y demás, hoy vamos a hablar de cómo utilizar el referenciador de LaTeX que particularmente pues o personalmente me parece una maravilla, ya que nos permite tener unas referencias de muy alta calidad de muchos motores de búsqueda en los cuales podemos hacer referencias como por ejemplo Mendeley, Scope o JabRef. Y con estos archivos de referencias que vamos a crear, pues no solamente podemos darle un formato a nuestro documento, sino que cambiando una u otra línea de código podemos hacer que todas las referencias automáticamente se cambien al formato que estamos seleccionando. Entonces, vamos a ver cómo hacemos esto. Entonces, referenciar en LaTeX es una tarea relativamente sencilla. Lo único que usted necesita saber es en qué formato va a citar. Vamos que hay un formato macro en donde se coloca el título, el nombre de los autores, el año, el título de la revista. Claro que no siempre referenciamos de una revista, esto lo entiendo. Vamos a ver cuáles son los tipos de documentos que podemos referenciar. Y bueno, para esto existen muchos paquetes que ustedes pueden encontrar en línea. Hoy vamos a enfocarnos en el paquete BibTeX, que pues viene por defecto en la plataforma de Lib. Sin embargo, dependiendo pues los gustos del usuario, los requerimientos del documento, podemos utilizar BibLatex, APASite, NatBib, APA7, que es un paquete exclusivo, por supuesto, para la versión 7 de APA, entre otros. Entonces, bueno, al utilizar BibTeX, vamos a incluir dos líneas de código al final de nuestro documento, antes por supuesto de cerrar el documento, que son el Bibliography Style. Vamos a ver cuáles son los estilos con los cuales podemos referenciar el LaTeX. Y el archivo, bueno, con el comando bibliography, incluimos un archivo que tiene una extensión .bib. Pero bueno, antes de llegar hasta allá, vamos a ver cómo podemos sacar las referencias en un código. Para esto pues voy a utilizar mi editor de texto solamente para mostrarles lo siguiente. Entonces podemos ir a esta página que se llama truven.no o buscarla en el buscador, valga la redundancia, como BibTeX Online Editor. Este es un entorno en el cual ustedes pueden hacer sus referencias de manera manual. Claro, hacerlo de manera manual resulta ser, entre comillas, un poco tedioso al principio. ¿Cuándo se facilita? Cuando usted va a darle formato a sus referencias. Ejemplo, está escribiendo un documento y la norma le pide que lo escriba en APA. Claro, usted tiene que ponerse a mirar qué va primero, si el autor, si va primero el año, si el autor va con todo el nombre o solamente la primera inicial del nombre, si va en cursiva, si va en negrilla. Digamos que todas estas cosas resultan ser un poco dispendiosas cuando usted está escribiendo su documento. Y acá, pues simplemente, como les decía, vamos a crear un archivo general, un texto plano que podemos convertir a APA, IEEE, a Vancouver o al tipo de referencia que usted esté utilizando. Entonces, bueno, lo primero es escoger el tipo de documento que usted va a citar. Aquí en esta página, digamos que esto es uno de los editores de referencias que personalmente más uso porque facilita mucho la manera como presenta los datos de las referencias. Entonces, voy a citar, por ejemplo, un artículo. Entonces, pilas. La clave es esa palabra reservada con la cual usted va a identificar su referencia.
Es decir, es un comando o es una palabra, es un, sí, digamos que es un comando con el cual usted puede llamar la referencia, hacer la referencia cruzada. Voy a buscar por acá en Google Scholar, no sé, de todas las cosas que he visto en los trabajos que me han enviado, no sé, agricultura orgánica. Entonces, vale, quiero citar, por ejemplo, este artículo. Vale, entonces, no, este es un libro, no sirve. Listo, quiero citar, por ejemplo, este artículo. Entonces, aquí está el nombre de los autores. Ojo, primero le vamos a dar una clave. Entonces, esto será, no sé, agricultura 1. Por favor, recuerden no colocar espacios, ñes, símbolos extraños en su clave. Luego me pide de manera imperativa el nombre del autor. Entonces, Gabriela Soto. Título, génesis, fundamentos, etcétera. Journal, ¿dónde fue publicado esto? No sé exactamente dónde fue publicado. Miremos por acá. Bueno, vamos que este puede ser el lugar. ¿En qué año? En el 2001. Y bueno, aquí hay unas referencias que son opcionales o unos parámetros que son opcionales, como por ejemplo el volumen que está por acá, es el número 62. Número, que me da el número de páginas, la 101, la 105, y etcétera. Bueno, ahí ustedes terminan de completar los campos con los cuales quieran hacer su referencia. Ahora miremos qué nos genera todos estos palabras que hemos colocado acá en cada uno de los ítems. Entonces, si se dan cuenta, estamos citando un artículo, entonces será @artículo, es decir, que voy a citar ese tipo de documentos. Y con las llaves, la primera parte que aparece será la clave que yo coloqué acá. Fíjense que corresponde con el Agricol 1. Ahora con comas vamos a separar cada uno de los ítems, o la página nos separa automáticamente cada uno de los ítems con los cuales se genera esta bibliografía. El autor, el título que colocamos acá, journal, año, volumen, páginas, etcétera, etcétera. Vamos a llevarnos este código provisionalmente aquí a mi blog de notas, solamente para mostrarles qué vamos a hacer con este parte del código. Y bueno, a veces llenar esto a mano, vuelve y juega, resulta un poco tedioso. Entonces vamos a hacerlo de manera automática. ¿Cómo? No sé, pueden usar Google Académico. Voy a buscar algo un poco más complejo, como por ejemplo y quiero citar este artículo que fue publicado en la revista Biology en 2017. Si ustedes están usando el buscador o el motor de búsqueda de Google Académico, se van a dar cuenta que aquí hay una palabra o una opción que me dice citar. Y me aparece, por supuesto, cómo lo cito en APA, cómo lo cito en ISO, cómo lo cito en MLA y otros formatos. Y aquí hay una palabrita, BibTeX. Entonces vamos a darle clic ahí. Y acá me aparece entonces ya automáticamente toda la cita de ese artículo que estoy buscando, teniendo en cuenta los parámetros que les acabo de mencionar. El título, el autor, el journal donde fue publicado, volumen, número, etc. ¿Qué me importa de acá?
el identificador, con ese es con el que vamos a hacer la referencia. Entonces, nuevamente, lo voy a copiar y me lo voy a llevar por acá a mi blog de notas. Esto es solamente para mostrarles qué es lo que está haciendo las referencias. Entonces, aquí yo saqué dos referencias para mi documento. ¿Cuál es el paso siguiente? Entonces, si volvemos aquí, me dice que necesito darle dos parámetros. El bibliography style y la bibliografía, un archivo que tiene una extensión particular. Vamos a ver entonces cómo la ponemos. Antes de eso, vemos qué tipos o qué estilos de bibliografía tiene incluidos el paquete BibLatex. Entonces tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 formatos o 8 estilos de bibliografía en ese paquete. ¿Cuáles son los dos más comunes? Lo puse aquí en negrilla para que lo tengan en cuenta. APA e IEEE. Entonces vamos a usar el estilo APA. Vamos a ir por aquí a nuestro documento principal. El main. Y acá, justo al final. Voy a colocarlo desde cero para mostrarles cómo se hace. Entonces, aquí vamos a colocar nuestras referencias de manera automática. Entonces, primero, el bibliography style. Fíjense que aquí me aparecen por defecto entonces todos los formatos o los estilos de bibliografía que ya están cargados, por supuesto, en el paquete de BibLatex. Este acá, ese ya viene por defecto. Y voy a colocar entonces APA-like. Luego vamos a crear el archivo donde va a estar contenida la bibliografía. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, nuevo archivo. Y yo lo voy a llamar así, bibliografía, extensión .bib, lo que indica que ahí va a estar guardada los comandos que generamos previamente. Una vez tengo el estilo, entonces bibliography, aquí está bibliografía. Recuerden ponerlo sin tildes, sin comas, sin ñes, sin espacios. No hay necesidad de que coloquen la extensión .bib. Ya se la dimos, el formato ya se lo dimos acá. Y vamos a ver qué efectos tiene eso en mi documento. Entonces, si se dan cuenta, aparece la palabra referencias, pero no tengo ninguna referencia, porque no he creado dentro del archivo .bib los comandos necesarios para poder hacer las referencias. Entonces voy a abrirlo. Si se dan cuenta, está vacío. Y recuerdan que sacamos de manera manual y de manera automática dos referencias de dos artículos distintos. Pues bueno, voy a llevármelos y los voy a pegar justo acá en el .bib. Listo, ya están incluidos. No aparecen. Tranquilos, no se alarmen. ¿Recuerdan el identificador o la clave con la que estábamos generando cada una de las referencias? Esa primera palabra clave. Listo, vamos a hacer una referencia o vamos a incluir las referencias. ¿Dónde y cómo se hace? Entonces, vamos a colocar por acá, debajo de las imágenes. Esto es de la clase pasada. Justo por acá. Referencias automáticas. Entonces, usted está escribiendo su documento y necesita citar al autor X. Vamos a colocar la cita ahí y recuerden que la estamos haciendo inicialmente en APA. Entonces, slash, palabra reservada cite, colocar una cita y
¿recuerdan los identificadores? Entonces, por acá tengo Agricul 1 y Triplet 2017 Castle, que fue el que me colocó automáticamente en Google Scholar. Les voy a colocar este por acá. Miremos dónde lo colocó. A ver, chicos. Estas son las referencias. Ah, perfecto. Entonces acá está. Usted está escribiendo un documento y necesita solicitar al autor y fíjense que lo colocamos en APA. Entonces aquí está la referencia. ¿Dónde apareció en el texto? Claro, ahora sí, entonces tengo Tribune Cooner 2017, el nombre de los autores, el año donde fue publicado y aquí no hubo necesidad de que colocáramos de manera manual que esto es en cursiva, que va primero si el año, si el autor, etcétera. Él ya lo hace de manera automática. Nuevamente, entonces, estamos citando al autor tal, recordemos que lo estamos haciendo en APA, y site, el identificador o la clave, esa palabra reservada que usted le colocó o que le generó automáticamente el buscador que está usando, y aquí aparece entonces la cita. Lo interesante, chicos, les decía en otro párrafo, voy a citar al autor, no sé, de site, y vamos a usar el que creamos de manera automática, le pusimos Agricul 1. Y aquí aparece, en otro párrafo usted cita al autor Soto en 2001. Recuerdan que habíamos buscado a Gabriela Soto, pues ahí está el apellido y el año en el que fue publicado ese artículo. Le damos clic acá, entonces aquí aparece Soto en 2001. Génesis, fundamentos de en Costa Rica, páginas, etcétera. Esto facilita mucho las cosas, como les decía. Ahora, venga, no, yo no necesito eso en APA, me lo pidieron en IEEE, o peor aún, lo tengo todo en APA y se me enredó por una revista o lo quiero cambiar de formato y ahora me lo pidieron en IEEE, ¿tengo que cambiar todas las referencias? No, cámbiale solamente el estilo de bibliografía. Vamos a usar IEEE. Compilamos. Claro, IEEE utiliza corchetes y números para sus referencias. Y además cambia el formato en el cual se presentan las referencias, si se dan cuenta. Ya no está en cursiva, el que aparece en cursiva es el nombre del journal. Y si lo miramos por acá, entonces aquí está autor 1, autor 2. ¿Qué otras propiedades puedo ver acá en mis referencias? Bueno, vamos a citar ahora un libro. Cambia un poco, o mejor aún, vamos a hacer una página web, que es muy común que ustedes saquen información de páginas web, no de YouTube, ojo. Entonces voy a citar una URL y no sé, y no sé qué eras, no sé, usted sacó información de esta página, ahí quieras, si están haciendo algo de Machine Learning, aunque esto no me dice quién la escribió. Busquemos otra que esté un poco más
Listo, esta está perfecta. Entonces, citar la página web, este va a ser mi identificador. ¿Quién fue el autor de esa página? Fíjense que aquí me aparece el nombre, Jason Brownie. ¿En qué año? En el 2022. Serie no tengo. ¿En qué mes fue consultada esta página? Vamos a ponerle entonces mayo. Y no me pide ninguna otra referencia. Voy a colocarla simplemente así. Ah, bueno, perdón, la serie. La serie es la página o el DL de donde usted la tomó. Nuevamente, copio la referencia que se me generó acá. ¿En dónde? En mi archivo de bibliografía. Machine Learning es mi... Fíjense que aquí el identificador me dice que es una URL diferente al artículo y al artículo que incluimos inicialmente. Entonces, este es mi identificador. Y por acá quiero citar site el identificador. Como estamos en IEEE, pues me lo va a mostrar con un corchete cuadrado, como lo vemos acá, es la número 3. Y aquí está. John Brownie, mayo de 2022. Bueno, aquí no me apareció el URL. A ver, misceláneos. No, misceláneos no. Ah, bueno. Miremos un libro directamente acá en... No sé, su libro tiene que ver con estadística descriptiva. Es igual, fíjense que este es un libro. Lo cito. Recuerden colocar sus referencias justo debajo del la última llave. Y me dice que es un libro que lo escribió Fernández. Site, Fernández Estadística. Recuerden que él los coge de manera automática y en el orden en el cual usted las está citando además. Entonces esta es la 4. Y como vemos acá entonces nos citó el libro Estadística Descriptiva, editorial 2022. Bueno, creo que con esto chicos entonces ya podemos completar su documento formal. Ah, bueno, no, sin antes hacer un breve paréntesis, vamos a incluir ahora una tabla de contenido de tablas y de imágenes para que completen su documento de manera un poco más robusta. Entonces, ¿cómo incluimos una tabla de contenido? Lo vamos a hacer justo debajo de introducción. Para una nueva página, solo lo hacemos con el comando new page. Incluir una tabla de contenido es algo muy sencillo, simplemente tienen que escribir in table of contents.
Contents. Y aquí está su índice o su tabla de contenido. Claro, si se dan cuenta, entonces este 1, 2, 3, 4 que son los capítulos corresponden a las secciones que usted tiene dentro de su documento. Vamos a poner en una nueva página table of tables. Entonces, seguimos por acá. Table of Contents me permite generar en este caso la tabla de contenido con las secciones y subsecciones que ustedes tengan en su documento. Si quiero hacer una lista de las figuras o de las imágenes que usted tiene, entonces vamos a incluir el comando list of figures. Fíjense, entonces aquí está el índice o una tabla de figuras en una nueva página. Vamos a incluir una list of tables. Finalizando, por supuesto, con una nueva página para que me quede organizado el documento. Y aquí está mi índice de tablas o de cuadros. Estas propiedades las podemos cambiar. Busquemos por acá cómo cambiar la lista de figuras para que me quede de manera adecuada. Ok. Recuerdan que habíamos usado el renew command en alguna vez para cambiar el nombre de la tabla de la figura. Vamos a usarlo acá también. Entonces, tables. Entonces, tablas, vamos a colocarle. Y this table name, vamos a cambiar esto por your name. Y lista de tablas, lista de figuras y el índice o la tabla de contenido, pues es como está dispuesto su documento. Bueno, chicos, eso sería entonces todo por la clase de hoy. Para esta semana, entonces yo espero que ustedes ya pongan un poco más robusto su documento. Ya he ido revisando algunos en los cuales les pedí que quitaran el color, que quitaran todas esas propiedades que le habían puesto que pues, era mientras aprendían un poco cómo usar LaTeX, pero ahora vamos a dejarlo de la manera más formal posible, incluyendo uno las bibliografías, ahora sí, de todo el estado del arte, marco teórico y demás que consideren en su documento. Y segundo, vamos a generar esa lista de esa tabla de contenido, de figuras, de imágenes, de tablas y demás. Hay una cosa muy interesante en la manera como se genera la tabla de contenido, y es que si se dan cuenta, no solamente me muestra secciones y subsecciones de su documento solamente con un comando como table of contents, sino que además pone de manera muy ordenada las páginas donde se encuentra cada uno de los
enunciados que usted tiene dentro de su documento. Un gusto saludarlos, nos vemos en una próxima. Hasta luego.